mañana tan hermosa. Le damos gracias al Señor porque una vez más nos permite estar aquí en este lugar compartiendo y hablando de las Sagradas Escrituras. Bendecimos al pueblo que nos está escuchando, que nos está mirando, toda teleaudiencia aquí en Estados Unidos y por las redes sociales. Queremos una vez más bendecir tu vida en esta mañana, una mañana de bendición. Estamos aquí en tu programa Vida, Poder y Unción del Espíritu Santo. Hoy, como siempre, el invitado especial, porque el Espíritu Santo es el dueño de este programa, pero tenemos un invitado especial, un evangelista, un hombre, gloria a Dios, que tiene una trayectoria poderosa, alabado sea el Señor, el cual vamos a estar presentándole en unos cuantos segundos. Gloria al Señor. Quiero iniciar con un texto bíblico, Salmo 40, un texto, no un verso. Gloria a Dios, porque los salmos son versos. Gloria al Señor. El cual es el Salmo 40. Dice: pacientemente esperé yo a Jehová, se inclinó a mí y él oyó mi clamor y me hizo sacar de un pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, temerán y confiarán en Jehová. Dice luego: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no se desvía tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tu maravilla y tu pensamiento para con nosotros. No es posible contarlo ante ti, y si yo anunciare o hablare de ello, no puede ser enumerado. Oye, la gloria de Dios sí es grande. Gloria a Dios. Este salmo sé que le va a aprovechar a alguien que nos esté mirando por las redes, que esté pasando por X prueba o X problema. Gloria a Dios. Dios te dice que no te desesperes, espera con paciencia. Como vuelvo y retomo, quiero ante todo mandar ciertos saludos. Queremos mandar un saludo a Anthony el Zapatazo, allá en Villa Consuelo. Gloria a Dios. La tienda más poderosa a nivel de zapatos se llama El Zapatazo. La encuentra allá en Villa Consuelo. También tenemos Shalom. Shalom está ubicada en la calle, varón. Concepción Bona, número 47. Usted lo oyó, Concepción Bona, número 47. Allá en La Bomba también tenemos Óptica Cristiana. Gloria a Dios. Un saludo a Obispo. Gloria al Señor. Y también tenemos Óptica Villacón allá en Villa Consuelo. Sin más preámbulo, vamos ahora a presentarle a este ministro de Dios, como les decía, con una trayectoria muy poderosa en los caminos. La gloria del Señor. Es un hombre que ha trillado por los campos de la República Dominicana llevando el mensaje de Dios, un ministro, un evangelista, gloria a Dios, con una capacidad, aleluya, de administración. Usted sabe que hay gente que predican, varón, pero no fluyen en la administración, la gloria del Señor. Pues este hombre, Dios le ha hecho un llamado completo. Para mí es un pastor también, gloria a Dios, yo le veo como el pastorado. Este hombre es Isaías. Dios te bendiga, Isaías, en este día. Bienvenido a este lugar. Abundantemente para usted. Gloria a Dios. Queremos hoy, antes de entrar en materia, hacerle una pequeña, gloria a Dios, entrevista a mi hermano Isaías, antes de entrar lo que es la unción del mensaje. Gloria a Dios. Isaías, nosotros sabemos que usted tiene una trayectoria, tiene un largo tiempo en el Evangelio, y como ministro tiene un tiempo ya fluyendo largo, unos cuantos años. Amén. Gloria a Dios. Y hemos oído de las hazañas que Dios ha hecho a través de usted en los campos, milagros poderoso, gloria a Dios. También sabemos que ha ido a Estados Unidos y a ciertos lugares, gloria al Señor. Queremos que usted nos cuente de su ministerio, nos hable un poco de su ministerio. El ministerio que este servidor dirige se llama, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Es un ministerio que venimos ministrando desde hace alrededor de 20 años. O sea que Dios levantó este ministerio. Comenzamos predicando en lugares donde otros ministerios nos entraban, en los campos, en diferentes lugares. Comenzamos en las regiones de República Dominicana, también Santo Domingo. O sea que en esa trayectoria anduvimos todo lo que fueron la provincia de República Dominicana en la predicación,
y así comenzó este ministerio, porque habían ministerios que no podían ir a algunos campos por diferentes razones. Nosotros lo hacíamos, éramos un grupo de algunas 40 personas, Gloria o sea, 40 Integra- ministros, Gloria a entre Dios. ellos, miembros, entre ellos habíamos como 5 evangelistas, Gloria a Dios. algunos pastores, o sea que estuvimos ministrando por todo ese tiempo en los campos, en las iglesias. Alcanzamos primeramente Haití. Hemos estado casi en toda la provincia de Haití. Tuvimos la última actividad, una cruzada ahí en Haití, en el norte de Cabo Haitiano, a donde estuvimos ministrando por una semana, a donde Dios hizo milagros y prodigios. Allí estuvimos juntos a más de 60 iglesias que nos respaldaban en aquel lugar. Gloria a Dios. Y también hemos alcanzado Colombia, Estados Unidos y muchas naciones hemos ido, o sea que hemos estado predicando para la gloria de Dios en diferentes lugares. Gloria a Dios. Hermano, hay algo que nosotros nos gustaría saber. ¿Cómo surge este ministerio y cómo fue su llamado a la conversión? Yo recibo ese llamado estando en el 2000, o era el 2019, entrándose el 2000. Yo recibo a Cristo el día de Año Nuevo, a las 12 de la noche, recibiéndose el año. Y de una vez que recibí a Cristo, entré con un anhelo de querer buscar de Dios, de saber quién era Dios, de ver a Dios obrando. Y surge que esa misma semana me invitan a San Pedro, a un aposento alta. Allí en aquel lugar hacían unos retiros los sábados de Sí. días enteros, y allí se reunían diferentes ministerios, iglesias, pastores. Allí yo pude conocer pastores de Israel. Wow. Conocí allí en su juventud, que tuvimos juntos bastante, a Juan Carlos Harrigan, Amén. el profeta de fuego, el pastor de Gille Ávila. Allí conocí un sinnúmero de iglesias y profeta. pastores y profetas en aquel tiempo. Entonces, el llamado viene desde esos tiempos que Dios me tomó para la predicación, porque en ese mismo entonces, teniendo una semana de bautizados, recuerdo que invitaron a una muchacha, que no recuerdo el nombre, de Barahona, que estaba en esos tiempos fuerte en milagros y prodigios, y un mensaje tremendo, unas palabras poderosas, unas ¿Cómo se palabras llamaba esa vivas. joven? No me recuerdo el nombre de ella. Y sé que le invitaron a predicar, y surgió que cuando le entregaron el micrófono, que ella comenzó con el avivamiento, yo teniendo una semana de haber aceptado a Cristo, el Espíritu me tomó hablando en lengua. Gloria a Dios. Y surge que yo quería parar y no podía. Al fin fue que me tomé todo el mensaje hablando en lengua, hablando en voz alta. No Wow. sabía lo que estaba haciendo, y yo me sentía con vergüenza porque no sabía lo que estaba pasándose en mi vida. Y cuando el Espíritu me soltó, porque yo cerraba la boca y no podía, cuando el Espíritu me soltó, la joven que ibas a predicar dijo: más nada tengo que, porque ella iba interpretando lo que, Oh, gloria a Dios. Ella también interpretaba. sí, Tenía iba don de interpretando, y interpretación. dijo: más nada tengo que hacer porque el Espíritu ha predicado. Wow. O sea que Fue algo terrible. comenzamos por ahí. Después de eso, lo demás, O sea, usted, su llamado fue impactado desde el inicio. Desde el Desde inicio. el inicio Dios impactó su llamado, y en su conversión hubo también
el comienzo de una administración, gloria al Señor, sobrenatural. Fue algo entonces sobrenatural desde que comenzó. Así mismo es. Gloria a Dios. Hay gente, hermano, que Dios lo llama para caminar en lo sobrenatural, gloria a Dios. No todos los llamados son iguales. Hay llamados que, por eso yo digo, hay gente que cuando no caminan en lo sobrenatural y viene alguien con algo sobrenatural, no lo van a entender, porque no caminan en esa atmósfera, no saben lo que es atmósfera, porque para llegar a esa atmósfera hay que pagar un precio muy alto. Gloria a Dios. Y de eso queremos hablar con el ministro Isaías en esta hora. El precio más alto que usted le ha costado en el ministerio, porque los ministerios tienen altas y bajas, tienen tiempos difíciles, tienen tiempo de bonanza, tienen tiempo de altura, pero también tienen tiempo donde vuela bajito. ¿Cuál fue la parte que usted entiende que más impactó su ministerio en momentos de prueba y de lucha? Mire, nosotros estuvimos en el 2003, 2004, que todos los meses hacíamos una actividad en diferentes ciudades, aparte de la que hacíamos en la ciudad. Pero esos fueron tiempos muy difíciles económicamente, pero nosotros nunca nos paramos. El otro día me escribía, que tengo todavía lo que me escribió por WhatsApp, un evangelista, que no voy a mencionar su nombre, muy usado por Dios, de República Dominicana, muy usado, y me decía que él se recordaba, él dice, ahora me recuerdo cuando yo participaba en el ministerio, si en lo poco ha sido fiel, que habíamos 5 evangelistas, mencionabas a algunos, ahí mencionabas al varón Miguel García Guelo, un gran amigo suyo. Ya yo sé quién fue el que le llamó. Ah, bueno, entonces me decía que nosotros salíamos a predicar el evangelio y durábamos una semana predicando en el evangelio, y que nos íbamos y de allá veníamos sin nada, pero que veníamos con el gozo de lo que Dios había hecho en aquellos lugares. O sea, que nosotros veíamos en esos tiempos, no predicábamos el evangelio porque nos dieran una ofrenda, porque no, nosotros íbamos con nuestro propio, pero íbamos con pocos recursos. Amén. No teníamos los recursos, siempre Dios nos suministraba para el combustible. En la iglesia a donde íbamos nos quedábamos en las mismas iglesias. Amén. O sea, dormíamos ahí, comíamos ahí mismo donde íbamos, a veces 18, 20, 30, 40 personas. Y entonces, en esos tiempos, yo me recuerdo que yo tenía una camioneta 84, una Toyota. Sí. Y en esa camioneta, nosotros subíamos las tarimas. Yo le hice forma de una segunda, a donde subíamos las tarimas, los equipos, y a veces nos metíamos 4 adelante, el chofer y 3, y atrás a veces iban 12, 13 y 14 personas. El otro día cerrábamos una campaña ahí en Moisés, y había un hermano que me recordó esa camioneta, y me dijo, yo me recuerdo de las camionetas que usted tenía, pero eso no es lo que esa camioneta hacía, era algo sobrenatural, porque no sabemos cómo cabían tantas cosas en esa camioneta para ustedes viajar a diferentes lugares. O sea, decía que no era normal, que ahí había, solamente en eso había un milagro de Dios. Dios es terrible, hermano. Mira, esto es para la generación que viene subiendo. ¿Qué consejo te da esa generación que viene subiendo, que tiene ministerio? Porque ahora es el evangelio de ese tiempo ha cambiado mucho. No el evangelio, sino la persona. Amén. Cómo se manejan los ministerios ahora. Hay tanta modernidad y tantas cosas que por un lado ayuda, pero por otro desayuda también. Yo le aconsejo, que anoche decía eso en un congreso que estábamos, que ahora mismo el don del servicio no está. Yo le decía que el que le sirve a Dios y no le sirve a los que estamos a nuestros alrededores, que lo estamos viendo, el servicio, cuando yo digo le sirvo a Dios, es porque yo estoy haciendo un trabajo para Dios. Amén. Pero hemos cambiado el sentido de servir a Dios, que servirles a Dios es ir a la iglesia, vivir una vida fiel a Dios, entramos y salimos, duramos la semana, pero no tenemos ningún servicio, no hacemos ninguna obra. Muchos dicen, y cierto es, que el evangelio no es por obra, sino es por fe, pero también
decía Santiago que la fe sin obra es muerta. O sea que quien le decía, enséñame tu obra, enséñame tu fe, es que yo te voy a enseñar mi obra. O sea que la fe que no se mueve es una fe muerta. Entonces sucede, bendecimos el nombre de Jesús, que para uno obrar en la fe tiene que moverse, y un ministerio tiene que ser esforzado, porque hay mucha forma de una trayectoria de un ministerio. Le puedo decir que cuando nosotros comenzamos, nosotros anduvimos, todos los evangelistas que tuvieron ahí y los hermanos que tuvieron en ese ministerio, que trabajaban sin nada a cambio más que llevar el evangelio, ahora mismo están en diferentes lugares. Hay pocos que están aquí en el país. Están en Estados Unidos. Yomaira, la esposa de Miguel Sánchez, sí, era parte de ese ministerio y anduvo. El ministerio de ustedes. Sí. Y anduvo. Miguel también predicó con nosotros. Miguel Sánchez, cuando venía de los Estados Unidos, y nosotros teníamos actividad, se unía a nosotros y predicaba con nosotros. O sea que lo que yo le quiero decir, que el que le es fiel a Dios y anda buscando dádiva y favores en los hombres, Dios le dice que te paguen los hombres. Pero el que anda trabajándoles a Dios y sabe que Dios es el que se encarga, y es el que bendice, y es el que ayuda, y es el que da, entonces Dios no se queda atrás. Dios, hay personas que dicen, no, que yo le sirvo a Dios y que yo ando gratuitamente. Yo quiero decirte que tú andas gratuitamente esa hora, pero Dios tiene tus pagas, y Dios paga bueno, porque yo te lo sé decir, y usted que me conoces a mí, que conoce parte de mi trayectoria, sabe que Dios paga bien, y paga muy bien, bien. Paga no en pesos, ni en esterlina, ni en dólar, ni en euro. Paga en oro, que es lo más valioso que hay. Amén, gloria Ese es el tesoro de Dios, el oro y la plata, y el que tiene oro y plata tiene tesoro. Gloria a Dios. Miren, hermano, ¿por qué hacemos énfasis? Porque hay una generación que viene subiendo. Hay cosas que se ven ahora que antes no se veían. Por lo menos yo, en una parte, crecí en el evangelio. Cuando fui más creciendo, entrando ya en adolescencia, me aparté hasta que Dios volvió y me trajo. Pero yo veía cómo eran las cosas al principio. No eran así. Muchas cosas han cambiado, una para bien y otra para mal. Que una gente predique y le den una ofrenda, no es malo recibir la ofrenda. Lo malo es que tus ojos te impuestan la ofrenda. Es que tú vayas, si hay, si no hay, no hay. Amén. Ahora también tenemos ministros que son abusadores, iglesias que son bendecidas, ¿me entiendes? Que da para darle una buena ofrenda a un varón de Dios, ¿me entiendes? Entonces lo invitan, pero muchas veces no lo honran. ¿Me doy a entender? Entonces cada cosa tiene su consecuencia, ¿verdad? Gloria a Dios. Por eso hay un disco de Tanilao Marino que dice los ministros que se le roban la ofrenda al predicador. Amén. Ahora una iglesia ya es pequeña, se sobreentiende que ahí no hay muchas cosas. Gloria a Dios. Pero es lo que te digo, cada cosa es haciéndolo con un justo juicio. Haciéndolo con un justo juicio. Amén. Amén. Porque las cosas son como son. Pero al final de la jornada, el que pague Dios. Y el que tiene en su mente que el que pague Dios no tiene problema. A mí me invitan a predicar donde sea. Yo, como no voy pensando en eso, yo voy. Dios tiene el control. Amén. Porque a mí que me sostiene Dios. A mí no me sustenta hombre. Que tiene que sustentar a uno es Dios. Como dijo el varón, si te pagan los hombres, te embromate. Ahora, si te paga Dios, ay papá, lo que viene grande, gloria al Señor. Vamos a hacer la última pregunta al ministro Isaías para luego entrar en materia. Y es... ¿cómo surgió el nombre del ministerio? El nombre del ministerio surgió, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Cuando nosotros hicimos la primera reunión, que fueron como entre 38 a 40 miembros, que comenzó el ministerio, incluyendo que estaban mis pastores, comenzamos a buscar diferentes nombres, pero Dios me dio esos nombres a mí,
en un sueño y lo presenté junto con los demás nombres que tenían los integrantes del ministerio, y aprobaron que si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y desde entonces, desde ese tiempo, ese es el nombre del ministerio, fue el que le dejamos: si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Gloria a Dios. Estas son preguntas porque hay gente que se pregunta, wow, pero ¿cómo yo le voy a poner nombre al ministerio mío? Entonces, para que usted vea cómo van surgiendo las cosas, gloria al Señor. Y gente que tiene cierta admiración por el ministro, ya se van dando cuenta cómo Dios comenzó a fluir y cómo Dios comienza a hacer las cosas. Amén. Vamos a una pausa y volvemos en breve con el ministro y con la pastora, gloria a Dios, y con el ministro pastor también con nosotros. Amén. Gloria a la pastora Rebeca y el ministro Cándido. Gloria, damos una pausa y volvemos en breve. Lentes Villacón, con todo el lente, lentes para todos, con todo tipo de montura, sencillas y marcas originales. Ray-Ban, Diesel, Calvin Klein, Poly, entre otras. De ojos saben los oftalmólogos, de vista saben los optómetras, pero de lentes sabemos nosotros. Y tenemos nuestro propio laboratorio. Ven y visita Lentes Villacón, en la calle Concepción Bona número 103, esquina Sánchez Valverde. Escríbenos por WhatsApp al 829-256-7077. Lentes Villacón. Tiene que valorarla y cuidarla. Aleluya, si tú tienes que mujer, valora la gloria de Jesús, aleluya, aleluya, hagas daño. La mujer no se hizo para dañar su corazón, la mujer no se hizo, gloria a Dios, aleluya, para que tú la tengas golpeando, aleluya, pero palabra, gloria a Dios, aleluya, tú tienes que valorarla y cuidarla. Seguimos en su programa Vida, Poder y Unción del Espíritu Santo una vez más. Gloria a Dios, seguimos aquí, tenemos al ministro Isaías, gloria a Dios con nosotros. Para nosotros es un honor, un placer. Ya Isaías es parte de este elenco, gloria a Dios. Estamos tratando de tenerlo aquí, amén. Gloria a Dios con nosotros por mucho tiempo. Gloria a Dios. Vamos a hablar un poco de la fe, gloria al Señor, en esta mañana. Quiero que Isaías tenga el honor de abrir, gloria a Dios, bajo el tema la fe, gloria a Dios. Yo sé que hay palabras para gente que nos están escuchando, que están en su casa, que necesitan un toque de fe. Mira, en las Sagradas Escrituras hay una página que yo he denominado el Salón de la Fama de la Fe, que es Hebreo 11. Sí, que comienza el escritor del Hebreo diciendo que es la fe, que dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta es una palabra muy grande, muy profunda, porque cuando dice que es la convicción de lo que se espera, o sea, es una persona estar convencido de que está esperando algo, o sea, tener la esperanza, tener la certeza de lo que no está viendo, creyendo que aún sin verlo, saber que eso está sucediendo y que eso va a suceder y que eso va a venir, y aunque aún no lo veas venir, cree que sí que vas a venir. ¿Y por qué le llamo que es el Salón de la Fama esta página que tiene la Biblia de Hebreo 11? Porque ahí el escritor de este libro hebreo comienza a mencionar: bendecimos el nombre de Jesús todos y cada uno
de los hombres de fe que fueron marcados por la fe, aún sin tener las palabras fe, sin entender aquella persona que era la fe, porque vivían de la obra y no de la fe. Pero dice la Sagrada Escritura, comenzando con Abraham, que Abraham les creyó a Dios y hizo lo que Dios le dijo, y que esto que él hizo le fue contado, fueron justicia y le fueron contados como fe. Bendecimos el nombre de Jesús. O sea que el salón de la fama de la fe, y comienza y sigues hablando de cada uno de los profetas que estuvieron allí, que no vieron a Dios, que nada más escucharon la voz de Dios, que Dios se le ordenó a través de profetas, y les creyeron a Dios y vivieron con Dios. Bendecimos el nombre de Jesús, y caminaron con Dios, y algunos se fueron con Dios. O sea, como fue Enoc, como estuvo Abraham, como estuvo Noé, como estuvo Moisés, como estuvo Josué. O sea que comienza a mencionar nombres ahí. Incluso dice la Sagrada Escritura ahí que si hubiera libro para escribir lo que los hombres que vivieron por la fe, no entrarían solamente en una Biblia, porque fueron muchos. Y menciona bastante, hablando de Sansón, Jefté, muchísimos hombres. Así que esa página que tiene la Biblia le he llamado, o le he denominado, la página del Salón de la Fama de la Fe. Dejo la pastora con nosotros, sigas comentando sobre el tema, y el pastor. Sí, la palabra, la certeza de lo que se espera, y convicción de lo que no se ve. La certeza quiere decir la seguridad. Amén. Amén. La seguridad de lo que se espera. Cuando nosotros pedimos a Dios por algo, a veces nos vienen las dudas, pero viendo nosotros esta palabra donde nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es eso de convicción? Bueno, tener la seguridad de que lo que yo le estoy pidiendo al Señor va a acontecer, va a suceder. Amén. Va a ser real. Va a ser algo que todo el mundo lo va a ver, porque yo estoy segura de que Dios va a obrar. Amén. Amén. De que Dios va a ser real y va a exhibir su gloria a través de lo que yo le he pedido. Porque a veces nosotros pedimos cosas que son quizás íntimas para nosotros, pero a veces nosotros pedimos por algo que se vea. Y nosotros estamos construyendo la iglesia y hemos pedido al Señor, bueno, y no hemos terminado, pero se ha visto la gloria de Dios, la gente conversó, pues mira, está avanzando. O sea que la gloria de Dios se ve con cosas reales, que esto no es una simple palabra, lo que dice aquí, que la fe es la convicción de lo que no se ve, estar seguro de lo que no se ve. Nosotros podemos estar seguros en Dios, de que Dios es real y que vamos a lograr lo que hemos pedido. Eso es la fe. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga en esta mañana. Estamos hablando de la fe, pero ¿cuántos tipos de fe hay? Hermano Isaías, ministro. ¿Cuántos tipos de fe? Yo denomino que hay dos tipos de fe. La Sagrada Escritura habla en el Antiguo Testamento, donde habla dos veces de fe, y dice en una que el justo por la fe vivirá. Amén. O dice, el justo por su fe vivirá. Y hay personas ahora mismo que están viviendo de la fe, y hay una diferencia grande en vivir de la fe y vivir por su fe. ¿Qué diferencia hay entre vivir por la fe y vivir
por su fe. Hay personas que viven de la fe. ¿Cuáles viven de la fe? Vámonos a citar un verso en las Sagradas Escrituras. La Sagrada Escritura habla en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, que había una mujer que era que era mujer de uno de los hijos de los profetas. Y esta mujer, Eliseo, como se quedó a cargo de todos los hijos de los profetas, había muerto el esposo de ella, que era uno de los que estaban con Eliseo. Y Eliseo parece que ese día fue a visitarla para ver cómo seguía después de la muerte de su esposo. Y entonces ella clama a Eliseo diciéndole que su esposo había muerto y que él sabía que él era temeroso de Dios porque había estado Eliseo juntamente con él, y que el acreedor había venido para tomar a sus 2 hijos por esclavo o por las deudas que le debía. Y le dice Eliseo: ¿qué hago contigo, mujer? Bendecimos el nombre de Jesús. ¿Por qué esta mujer se dirige a Eliseo? Porque Eliseo tenía relaciones, o estaba de cerca, o era uno de la mano derecha del presidente de Samaria, o sea, del rey de Samaria. Y si hablaba con el rey de Samaria sobre esta mujer, podías ayudarla a salir de esos problemas y a pagar la deuda. Ella no se acercó, hermanos pastor, para que Eliseo le hiciera un milagro, sino para que le hicieras un favor. Sí. Porque Eliseo tenía las relaciones, porque también Eliseo le ofreció a la tsunamita un día que pasó. La tsunamita, teniendo recursos y sin tener ninguna necesidad, le dijo: ¿en qué puedo ayudarte? ¿Quieres que hable con el rey de Samaria o con el jefe de la guardia? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué favor hago contigo? Entonces, eso es lo que esta mujer le quiere decir a Eliseo, que si les puedes ayudar, que aún si todavía el rey le dice al creador o el jefe de la guardia que no se meta con ella y que se esté tranquilo, que le van a pagar después. Y también si el rey le daba ese dinerito, podía pagarle y saldabas ahí mismo. No fue por un milagro. Entonces, ¿qué quiero decirte con esta mujer? Que esta mujer, las preguntas que él me hace es que cuántos tipos de fe hay. Y entonces, como usted no estaba aquí, pastor, yo le digo que hay yo conozco 2 tipos de fe: el que vive de la fe y el que vive por su fe. Amén. Porque la palabra dice que el justo por su fe vivirá, y no que vivirá de la fe. Amén. Entonces esta mujer que sabía vivir de la fe y no por su fe. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que Eliseo le enseña a vivir por su fe y no a que viva de la fe. Entonces, eso es necesario en este tiempo, enseñar a la persona que debe de vivir por su fe y no vivir de la fe, porque cuando se vive de la fe hay que atenerse a otro. Por ejemplo, yo tengo una necesidad y entonces tengo que acercarme a donde el pastor, la pastora, ante los hermanos: mire, yo quiero que ustedes oren por mí, pero usted tiene también su fe y al Dios mío y al Dios suyo, y el Dios suyo es el mismo Dios. Y si yo tengo el camino directo para hablar con él, no tengo que usar lo que hizo la trampolín. No tengo que usar lo que hizo la viuda. O sea, que tenía que hablar con el profeta, porque el profeta era que tenía el contacto para que la lleven del rey de Samaria y le resuelva su problema, y no ella misma con su propia fe tratar de ir a donde el rey para hablar con eso. Amén. Amén. Ahora una pregunta, Pastor Cándido: ¿cuál otra fe usted, la fe que usted tiene? Gloria a Dios. Yo entiendo que está la fe viva y la fe muerta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ay, porque si usted sale a preguntar en la calle, todo el mundo tiene fe. Sí. Todo el mundo dice que tiene fe. Sí. Pero hay una fe viva y una fe muerta. ¿Y cuál es la fe viva y cuál es la fe? La fe viva es la que se pone en función, la que Dios acepta, que se pone en funcionamiento. Gloria a Dios, que si usted la desarrolla, como estaba hablando el profeta, el ministro Isaías, que estaba hablando del ministerio, de que pusieron a funcionar ese ministerio. Eso es lo que Dios acepta, porque Dios no acepta una fe muerta, porque Dios no es Dios de muertos. Entonces hay mucha gente que dice que yo tengo fe, pero una fe muerta, una fe ahí estancada. Entonces Dios no acepta eso. Dios acepta una fe viva.
fe en quién. ¿Ah? Fe en quién. Hay gente que dice que Sí, tiene sí, fe. a fe, ajá. Ellos dicen que tienen fe en Dios, pero es una fe muerta. Pero es un Dios que no conocen también. Pasa algo, ministro, porque la palabra fe no es que engloba que tiene que ser Dios. Ajá. La palabra fe, hay gente que tiene fe en un muñeco. Es un muñeco. Lo único que tienen es una fe errónea. Sí. Sí. ¿Me entiendes? Incluso hay gente que le han pedido a muñecos y Dios en su misericordia lo ha sanado y ellos creen que son los muñecos. Santo. Porque su fe está en el muñeco. Sí. ¿Me estás entendiendo? Amén. Hay muchos tipos de fe. Pero la fe no acredita que tiene que ser lo real es que sea el Dios vivo. Porque Amén. entonces, pero la gente en ignorancia tienen fe en una vaca. En la India yo vi una vaca pasando por encima de un grupito y había un niñito. Y la vaca se paró y cagó el niñito. Y ellos entendieron ya que el milagro está ahí. Oiga esto, qué ignorancia. Amén. Pero cuando la fe está en manos del Dios vivo, cuando usted deposita su fe en un Dios vivo y de poder, entonces Él se muestra. Amén. Esa es la fe muerta, la que no es en el Dios vivo. Claro. Entonces hay una fe que es en acción, que es la que usted dice, la viva, es que tiene una acción. Amén. Por eso fue que una mujer, sabiendo que Jesús vino a los judíos, ella vio que Jesús andaba con todos los judíos y los discípulos, pero ella se acercó porque ella tenía una necesidad de una hija, creo que era un hijo, que estaba ya, tú sabes. Entonces muriendo de un problema, tenía un problema. Santo. No me recuerdo cuál era el problema ahora mismo, pero ella tenía un problema. Y ella era sirofenicia. Era una hija Una hija endemoniada. endemoniada, ya me recordé. No la recordó el varón. Entonces, al tener ese problema, ella tuvo que poner la fe en acción. Ella va y no recurre, como dice el varón, a donde los discípulos. Ella fue directo donde Jesús. Ayúdame. Le dijo, no me lícito darle esto a los gentiles, a los perrillos. No puedo. Entonces, ella insistió, porque el asunto está que hay momentos que tú tienes que insistir. Ella siguió insistiendo, entonces Jesús le dijo, como tú creíste será hecho. Amén. Recíbelo. Hay una fe que tú tienes que pelear, que golpear. Mira, para que este varón estuviera aquí hoy, yo tuve que golpear las aguas. Yo era un juidero y varón. Digo, varón, por este sí, no por el otro, no. Porque el hombre tiene mucho No había dejado esperando. compromiso. O sea, no dejando esperando, No, sino no, que porque proponía. sí, proponíamos y no dábamos. Entonces yo insistía, pues yo se digo, este hombre tiene carga algo de Dios, que tiene que soltarlo allá en el programa, la gloria de Dios. Y hay gente que nos está mirando, que a lo mejor el problema de ellos no es el suyo. Cuando ven el suyo no es económico, pero hay una gente ahí que debe la casa que nos está mirando. Santo Dios. Un varón de Dios, cuando viene a gente ahí echado y debe la casa, pero no debe un mes, debe cuando viene a ver 3 meses. Le están pidiendo la casa y no sabe qué hacer porque no tiene trabajo. Gloria a Dios, pero la fe, ponla en práctica. Porque cuando te mueves en fe y toque alguna puerta, hay puertas que se te van a abrir. Yo no sé, Dios le está hablando a alguien. Sí, a sí, lo mejor sí, hay sí, una mujer sí, ahí sí, que sí, tiene sí, cáncer sí. y está viendo el programa, porque esto se ve en Estados Unidos, My Cable, en el Bronx, y está ahí, aunque esté en el Bronx, pero tiene cáncer. No importa, porque hay gente que aunque esté en el Bronx, puede tener un cáncer que se esté muriendo, pero ahí si tú clamas, si tú gimes, pones la fe en acción, Dios se puede meter. Amén. Amén. Su nombre. Gloria. Ama. Dios hoy quiere hacer algo en esta mañana. Es una Amén. mañana de bendición. Por Amén. eso vinimos a hablar de fe, porque la fe mueve montañas. Hay montañas hoy que se van a mover. Yo no sé cuál es tu montaña. Yo no sé cuál es la montaña que te impide a ti ver la gloria de Dios. Esa montaña hoy se va a mover. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Dígame, pastor, ¿cuál es la fe que mueve montañas? Santo. Dios es un Dios que es del tamaño de la fe que tiene cada persona. Aleluya. Dios, si yo creo que Dios eres ese tamañito, ese es el Dios. Ya, es el Dios. Si creo que eres ese tamaño, ese es el Dios. Si creo que eres ese tamaño, del Aleluya. tamaño que yo crea, ese es el Dios. Porque Dios, yo siempre he dicho y enseño que Dios se mueve con lo que se mueve. Aleluya. Dios sacó el pueblo de Israel y cuando lo llevó en el desierto, hablando ahí en el Éxodo, dice que lo llevó y Dios lo sacó, y cuando lo sacó del desierto, se chocaron en un lugar que no tenían para dónde coger porque enfrentaron el mar que lo tenían al frente, y cuando miran atrás ve que vienen el ejército del faraón, y cuando ellos vieron eso gritaron a Moisés, le dijeron: wow, nos sacaste de Egipto, que estábamos tranquilos para que nos vengan a matar en el desierto. Gloria a Dios.
Y entonces le dice Moisés y le exclamas a Dios, oye lo que está diciendo el pueblo, no tenemos para dónde coger. Aleluya. Y tú sabes que Dios le dijo. ¿Qué Dios le dijo? ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Qué están haciendo? Aleluya. Nada, están sentados nada más haciendo nada. Y entonces Gloria. tú sabes lo que le dijo Dios. Dile al pueblo que marche. Gloria a Dios. Y cuando el pueblo comenzó en el mismo lugar a marchar como un solo ejército, Gloria a Dios. entonces le dijo a Moisés, ¿qué tú tienes en la mano? Aleluya. Y le dijo una vara, tampoco estaba haciendo nada. Le dijo, apuntas al mar. Y desde que apuntó al mar, el mar se abrió, se hendió y comenzaron a caminar por dentro del mar. O sea que Dios hizo el milagro. O sea, ¿qué es lo que quiero decir en esta mañana? Que la fe es obrar, la fe es Amén. andar, la Amén. fe es caminar, la fe es clamar, la fe es moverse. Ahorita decía que lo que decía el pastor, que hay una fe viva y una fe muerta. ¿Cuál es la fe muerta? La que no se mueve, la que se queda tranquila, la que está estática. Pero la fe verdadera, el que tiene fe, está en movimiento porque sabe que si se mueve, Dios se va a mover juntamente. Yo voy a decir algo ahora Gloria a mismo. Dios. Yo recuerdo cuando yo he visto muchos milagros que Dios ha hecho a través de mí, la gloria de Dios, y también he visto mucha gente que Dios le ha dado la visa, yo profetizando. Un día dijo mi esposa, pero profetízame a mí. Sí. No, la pastora no habla, la pastora se traga las bendiciones. Mire, fui a la iglesia de ella y un día la doctora y su esposo, que son compastores de allá, yo recuerdo que yo lo llamé, digo, ustedes dos, Dios le va a dar la visa. Cuando vayan tienen que traerme una chaqueta. Varón fue y le di la visa, el hombre me trajo mi chaqueta. Después otro día caí en otra unción, estoy ministrando y jalé a la pastora. Y dije, pastora, usted le dan la visa. ¿Usted se recuerda, pastora? Amén. Y Dios le dio la visa. Aprovechó un día, cayó esa unción en mi casa. Digo, la estufa ya estaba, los muebles se estaban yendo. Digo, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Digo, Jehová, necesito trate nuevo. Me cayó una unción orando. Esto es una locura para los que se pierden, pero el que se habita en el Espíritu sabe. Sí, Gloria sí. a Dios, porque Eso es real. oye, es que Dios no depende, varón, de hombre. Dios depende de él, y como depende de él, y si tú dependes de Dios, entonces Dios obra. Comencé a profetizar, comencé a hablar lengua y profetizaba. Digo, tufa nueva, mueble nuevo. Es que el nombre de Jesús, necesito esto, Padre, necesito aquello. Porque aprendí algo del pastor Juan Carlos Harrigan un día. Él dijo, cuando la unción cae, aprovecha. Sí. Si hay una atmósfera, aprovecha. Sí, aprovecha. Si tienes cáncer, pide ahí el milagro. Sí. Gloria a Dios, aprovecha la unción. Y aproveché la unción, hermano. Recuerdo, no hace tanto, una señora llegó a la iglesia y estaba como desorientada y yo estoy ministrando, porque estamos hablando de fe. Y cuando estoy ministrando, ella entra, yo no la conozco, y entró el don de ciencia en mí y le ministro. Le digo, hay un problema en tu familia, así, así, asado. La mujer cayó como un zapato, la sacudió, Dios. Y la mujer nos dio una siembra. Ella dijo que sentía de una siembra, que quería comprar un aire, una cosa. El caso fue que desató 80,000 pesos para la iglesia. No era para mí, era para la iglesia, se invirtió en la iglesia. Entonces yo estoy orando por los trates. Un día ella llega a la iglesia y me dice, varón, yo me voy a mudar. Pues ya iba viajando. Por allá hay unos muebles, hay esto, hay esto, hay esto, hay esto. Yo voy a comprar otro trate, por eso está nuevo. No, ella me dijo, mi hermana viene, me la voy a traer conmigo. Como yo iba viajando, los trates de ella, ¿me entiendes? Es lo que vamos a traer aquí. Estos míos son suyos. Había nevera, había estufa, por todo lo que yo le va. Varón, porque Dios es real. Sí, Ese amén. mismo, Sí, como dijo amén. el varón, ¿cómo tú lo pones tu Dios? Sí, del tamaño que quiera. Las bendiciones que tiene Isaías no fue por su esfuerzo. Porque según yo supe, Dios se lo mostró hasta en sueño. Wow, me contó un ministro que lo conoce. Que hasta en sueño Dios le mostró que usted iba a tener lo que tiene Y ahora. sigue Wow, mostrando. Cada vez que voy a adquirir algo, lo muestra. Y viene sin darme cuenta cómo llega. Hay un misterio también. La gente, si yo veo a un varón que Dios lo bendijo es millonario, todos los cristianos no van a ser ricos. Olvídese de eso. En la Biblia todo el mundo no era acaudalado. Abraham era acaudalado. Más que rico, era acaudalado. Ve, la generación de Abraham, Isaac y Jacob, pero hubieron gente que no fueron ricos. Los hermanos de José no fueron ricos. Rico fue José. A su nombre. Gloria. Ahora, que tú vivas por fe, no es que tú tengas riqueza, es que la gracia de Dios esté contigo. Amén. Decía que era la cualidad que tenía José. Y Dios estaba
con Él. Amén. A su nombre. Gloria. Pero no te sientas triste porque un hermano Dios lo bendijo de una manera acaudalada y a ti te bendijo de una manera no acaudalada. Amén. Porque Dios tiene propósito con cada quien. A Dios le da a cada cual lo que necesita, el recurso que necesita para la obra que va a emprender. Diga, Y pastora. también Dios le permite a la gente tener lo que la gente es capaz de ministrar sin dañarse. Wow, santo. Como dijo Jabes, Jabes le dijo al Señor, quiero que me dé riqueza, que me dé gloria, que me dé honra, pero que no me dañe. Y a veces Dios sabe que te puede dar algo que en vez de ayudarte y en vez de edificarte y de levantarte, te dañas. Porque entonces te engrandece y te olvida de Dios y hace cualquier disparate que al Señor no le agrada. Amén. Por eso muchas veces, como decía el hermano ahorita, todo el mundo no recibe el mismo grado de bendición. Hay gente que si Dios lo enriquece, ellos son ricos, pero también ricos en Dios y se mantienen en esa riqueza. Pero hay gente que si Dios lo bendice, le da algo, mire, se dañan y no sirven más nunca para nada, porque la riqueza lo engrandeció y lo dañó. Sí. Perdón, la riqueza, las añadiduras no son bienes riquezas. materiales. Los bienes materiales no son riquezas, sino añadiduras. Wow. Amén. Tremendo. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. La riqueza viene del cielo, gloria a Dios. Lo que Dios te da es lo que te enriquece, Dios. Aleluya. Dios lo que hace es que prospera al hombre. Dios, eso es añadidura. Amén. Eso es añadidura Sí. para que sobreviva mientras vivas en la tierra. Eso es añadidura. Para entregarle ya al ministro para que cierre, pues ya nos vamos ahí. Pero siento decir una palabra al pastor, gloria al Señor Isaías. Pastor, porque a ti te va a quedar poco tiempo ya en esa iglesia sin tu pastorear. Varón, el pastorado está ahí, te está esperando. Todo lo que Dios te dio era preparándote para el pastorado que tú lleves, porque Dios quiere se levantó una simiente. Una simiente, varón, a través de ti, que no se corrompa, porque tú sabes la verdad. Tú conoces el Evangelio Santo, que tú llevas un evangelio. No estoy hablando de Rabacuco ni de... Tú sabes lo que yo te estoy hablando, profeta. Que tú levantas una generación que trabaje a Dios, porque la generación de ahora que llegan a la iglesia no quieren trabajar. Mejor se reúnen en un parque a cantar y a saltar, pero no quieren salir a Gloria a trabajar. Cristo. Ya tú no lo ves predicando, ya la prédica no se ven. Antes tú veías mucha gente con megáfono y eso tú no lo ves. Está cortándose, ya tú no ves casi los cultos en las esquinas, gente predicando en las esquinas. No, ya están disminuyendo las cosas de Dios. Entonces Dios lo levanta, varón, como un pastor de fuego, gloria a Dios. Y si yo le administré a usted de parte de Dios esa palabra, usted va a ver cumplimiento. Amén. Gloria a Dios, pero ya yo sé que Dios está trabajando en usted esa área. Gloria a Dios, porque usted está listo, varón, para eso. Dios lo preparó para eso. La gloria del Señor. Amén. Más que Isaías concluya, gloria a Dios, con el asunto de la fe, que ya estamos 53. Ya lo que nos quedan como 3 minutos, 5 minutos, vamos a decir. Amén. Ahorita estábamos, concluimos hablando sobre lo que Dios puede darles a una persona. La Sagrada Escritura habla, Jesús hablando, y dice que había un padre de familia que yéndose lejos repartió lo que tenía a sus empleados. Gloria. Y cuando le digo ese empleado, le estoy hablando en el idioma llano que se usa ahora. Claro, claro. Y dice que le dio a cada uno. A uno le dio 10, a otro 5 y a otro le dio 1 de acuerdo a su capacidad. Amén. O sea que yo quiero decirte, si las cosas vienen de Dios, Dios le va a dar a cada cual de acuerdo a la capacidad y a lo que sepan manejar. Porque sucede que cuando Dios le da a una persona, le da justamente lo que Él puede mover y lo que Él puede hacer. Hay personas que quieren más, pero si no hay capacidad, no puede obtener más, porque entonces no sabe qué va a hacer con lo que Dios le da y se van a turbar. Hay personas que dicen, yo quiero que Dios me dé, por ejemplo, una iglesia. Y quiero ser una iglesia, pero Dios le da la iglesia a cada pastor. Y oye, pastor, tú que me escuchas en este momento, Dios te va a dar una iglesia de acuerdo a la capacidad que tú tienes. No te la va a dar más grande de ahí.
O sea, lo que tú puedes manejar. Wow. El obispo Estoy de acuerdo. mío, una vez estábamos reunidos y hablábamos sobre una iglesia y me decía él, wow, Isaías, yo no sé lo que pasa con tal ministro, porque ese ministro, cada vez que la iglesia le pasa de 60 miembros, hay un problema. O sea, y yo le dije, pastor, lo que pasa que cada pastor Dios le da lo que puede manejar. Si le da más de 60, tú sabes lo que hace, que él mismo la desbarata. Sí. Y otra vez vuelve y comienza de nuevo, y otra vez vuelve hasta llegar a 60. Amén. O sea, que de acuerdo a la capacidad que tiene cada persona es que le va a dar. Porque terminando con esto, porque dice que a uno le dio 10, que dio 10, negoció con eso y hizo grandes cantidades con ese negocio. Al otro que le dio 5 también, pero a uno le dio 1 y ¿qué hizo? Lo enterró. O sea que, ¿qué sucede? Que le va a dar de acuerdo a la capacidad de cada uno. Entonces, a ese que dice que cuando él vino, que cuando él vino, llamó a cada uno para reclamar de acuerdo a lo que le había entregado. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Isaías. Gloria a Dios, lo vamos a tener pronto con nosotros. Gloria al Señor. Vamos a ver si traemos los videos de él, de las prédicas y todo eso. Gloria al Señor. Pero lo tendremos una vez más para culminar lo que fue en este día el tema, porque era muy amplio el tema. Gloria al Señor. Nos despedimos con vida, poder y unción del Espíritu Santo. Dios le bendiga. Estás viendo Telecanal 28.